buenas tardes a todos y bienvenidos como cada jueves a Emblema de Torrevisión. Hoy hemos venido a la sede de la ABC, de la Asociación La ABC, para hablar con la presidenta de esta entidad. Con Nancy vamos a hablar, pero antes de hablar con ella, vemos este vídeo sobre ella. Nuestra invitada Nancy Esther Lorusso, nacida en Morón, ciudad de la provincia argentina de Buenos Aires, de padre italiano y de madre argentina, aunque es de origen español, en concreto de la provincia de Burgos. La infancia de Nancy transcurre en un ámbito familiar tranquilo. Realizó sus estudios de primaria, secundaria y posteriormente opositó para trabajar como funcionaria en un banco de Argentina durante 8 años. También se formó realizando unos cursos en una organización internacional. A raíz de esta ONG se fue a Marruecos y ahí estuvo viviendo durante 5 años. Visitó junto a su familia a unos amigos de Alaurín de la Torre y reconoce que se enamoró de nuestra localidad. Y en el año 2003 decidió quedarse a vivir en nuestro pueblo, comenzando su andadura haciendo amistades y junto a esto fundó en el año 2009 la asociación benéfica ABC, ayudando a los más afectados por la crisis económica. Trabajó como monitora de informática en el Centro de la Mujer de Alaurín de la Torre, ejerció de teleoperadora para una compañía de telefonía y también realizó actividades educativas en algunos colegios públicos de nuestro municipio. Ha sido secretaria de la asociación en sus comienzos y actualmente es la presidenta de la entidad ABC. Pues después de ver este vídeo sobre nuestra protagonista invitada, Nancy, ahora sí que comenzamos a charlar con ella. Muy buenas tardes, Nancy. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por recibirnos aquí en esta sede que tiene que ver mucho contigo, la sede de la ABC, ¿no? De la Asociación ABC. Bueno, Nancy, antes de comenzar, antes de mencionar la sede y la labor que hace esta asociación, así, me gustaría que te conozcamos a ti un poquitín, ¿no? Nosotros nos gusta conocer a nuestro invitado desde su nacimiento, desde su infancia. Cuéntanos. Bueno, pues yo he nacido el 2 de mayo de 1963, tengo 58 años, en una ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, pero a las afueras de la capital, en un pueblo que se llama Morón. Y hace referencia un poquito a Morón de Sevilla, Morón de la Frontera, ¿no? Pues nada, mi padre italiano, venido después de la guerra, como tantísimos de inmigrantes, a Argentina, y mi madre de origen español, de Castilla, mi abuelo era de Burgos. Y bueno, pues nada, he tenido una infancia muy bonita, mis padres tuvimos un hermano, luego otros 3 hijos más, en fin, 5 hermanos, muy bien. Viví una vida con muchas familias numerosas, abuelos, tíos, primos, y nada, me puse también, luego estudié mi bachillerato. Sí, antes de hablar, me llama la atención, antes de hablar de los estudios, me ha llamado la atención tanta cultura que hay en tu vida, ¿no? Sí, en mi vida hay una mezcla, sí, porque, bueno, mi abuela era descendiente, o sea, por parte de mi abuelo materno, es de Burgos. Mi abuela, en cambio, creo yo que sería de la zona de Andalucía, porque su apellido era Medina, pero también tenía algo de orígenes criollos, de allí de la zona de una provincia del norte de Argentina. Y por parte de mi padre, todo italiano, o sea, no hay mucha variación. Entonces yo soy una mezcla un poco extraña de... Una mezcla muy buena, muy bonita. Bueno, ahora sí que realizas los estudios, ¿verdad? Sí, pues bueno, hago mi bachillerato en la parte de contabilidad, o sea, la parte contable, ¿no? Era un formato un poco para enseñarnos toda la parte administrativa. Luego comienzo mis estudios universitarios en una universidad que había en mi misma ciudad, en la ciudad de Morón, que es una universidad que hasta el día de hoy sigue existiendo. Creo que ahora vienen estudiantes de toda Latinoamérica que van allí. Y bueno, pues al año siguiente también comienzo a trabajar, o sea, hice un año exclusivamente estudiando, luego me hago una especie de oposición. Y entro entre los primeros candidatos del Banco Central de la República Argentina, que es como lo que sería aquí el Banco de España.
Sí. Pues nada, yo estaba metida en los estudios, entonces trabajaba y estudiaba. Trabajé junto con licenciados en economía, en fin, al poquito tiempo enseguida fui funcionaria y bueno, parecía que mi vida iba más o menos bien, pero en un momento particular fue que después de casi 8 años de trabajar en esa entidad, pues empecé a tener un poco de deseos de involucrarme un poquito más activamente en lo que era el voluntariado. Entonces ahí y hablando hay del un cambio. voluntariado, que eso te llevó a viajar al norte de África, Exacto, ¿verdad? sí. Cuéntanos. Bueno, es que... Adquiriendo experiencia, ¿no? Bueno, yo tenía más o menos la vida resuelta. O sea, si lo tengo que decir claramente, porque entre el estudio, el trabajo, era un trabajo muy bueno, pero había en mí una inquietud a algo más. Y en el año 87 hice un viaje por Europa, el típico viaje de mochila con una amiga recorriendo Europa, y fue la primera vez que yo salí de Argentina, básicamente. Y empecé a ir a un montón de países. Fue como que se me abrieron un poco los ojos a una perspectiva un poquito más global, ¿no? del mundo. Y nada, cuando volví a Argentina comencé un poco con el gusanillo de querer hacer voluntariado, y de hecho en el año 89, que es cuando yo decido dejar mi trabajo y hacer casi un año de formación en una organización internacional de voluntariado para formarme un poco en el tema. Hombre, pasaron tantas cosas, habría muchísimas anécdotas que contar, pero bueno, para hacértelo muy breve, en enero del 1990 parto desde Buenos Aires con otras 2 compañeras y el director de nuestra escuela, que era la formación, al norte de África. Pasando por Rusia, No sé qué estás 3 paseando días en bien. Moscú, sí, con 15 grados bajo cero, viniendo a Madrid, de Madrid a Algeciras, luego cruzando el estrecho y nos vamos para la ciudad de Ceuta, la ciudad autónoma de Ceuta, donde teníamos algunos amigos que nos esperaban, y a partir de allí ya fui a mi lugar de destino, que era Marruecos. Ahí estuviste viviendo unos años, ¿verdad? Tu tierra, tu país del corazón, pues en Marruecos pues estuvimos 5 años. Bueno, pero todo esto tengo que decirte que cuando estuve haciendo la formación, en ese tiempo para aprender, porque había muchas asignaturas de cómo inculturarte, cómo comprender las otras culturas, cómo asimilar, cómo poder ayudar al pueblo donde uno va. A la sociedad. Exacto. Un día viene un muchacho que ya estaba en Marruecos y viene a enseñar en la escuela que yo me estaba formando. ¿Y quién es él? Es él, Juan. Como decía la canción, ¿y quién es él, no? Él era Juan, es Juan. Es Juan, tu marido. Que mi marido, sí. que bueno, ahí nos conocemos y Sí. hay como una especie de flechazo, ¿no? Y nada, cuando yo llego a Ceuta, él estaba esperando allí al grupo que veníamos. Y bueno, a partir de allí, pues fuimos a Marruecos, recorrimos varias ciudades de Marruecos, bueno, Tetuán, Rabat, Casablanca, Salé, en fin. Y ahí produce también un poco el romance. Pero no sé si quieres que te cuente de eso o no. No, tú cuenta lo que quieras. Pues el romance pues nace allí, nace un poquito en Argentina cuando él va a compartir, a dar algunas clases, y luego al reencuentro, pero fue muy rápido. Y para hacértelo muy breve, nos reencontramos el 20 de enero del 1990 en Ceuta y nos casamos el 28 de julio. Os casáis, tenéis los hijos, Bueno, volvéis a Argentina o a Italia, creo, ¿verdad? bueno, no, nos casamos, sí, en Ceuta y en Gibraltar también, porque eso por el civil, digamos. Y a los 2 años y algo nace nuestro primer hijo, o sea, después hemos tenido
un hijo que nació en el norte de África, luego una hija, volvemos a Argentina, pero de viaje de como 6 meses de año sabático, medio año sabático, y mi segunda hija nace allí en Argentina, en el hemisferio sur, y luego con todo el objetivo y el proyecto ya de trasladarnos para Italia. Entonces, cuando vamos a Italia en el año 1995, ya nos establecemos allí, vivimos muchos años en Italia y ahí es donde nace nuestra tercera hija. O sea, 3 hijos en 3 continentes. O sea, que habéis dado tanta vuelta casi por medio punto, y yo quiero medio mundo. Yo lo que quiero saber, ¿cuándo llegas a Laurín de la Torre? A Laurín de la Torre. Cuéntanos, ¿y cómo llegaste y cómo conoces al pueblo? Bueno, mira, a Laurín de la Torre, yo conozco a Laurín de la Torre hace por lo menos 28 años. ¿Por qué? Porque cuando estábamos con mi marido y con nuestro hijo pequeño viviendo una temporada en la sede de la organización que está en Torremolinos, a la organización internacional a la que pertenecíamos, pues veníamos a Laurín de la Torre a la piscina de Retamar y yo estaba recién con mi hijo pequeñito y todavía mi segunda hija no había nacido. Luego, cuando nos vamos a Italia, venimos en el 2002 con el proyecto de trasladarnos a España. Fuimos primero a Valencia, estuvimos allí de vacaciones, pero no era el lugar Valencia. Y ahí fue que volvimos y entramos en Andalucía, y entrar en Andalucía fue como entrar en nuestra propia casa. Entonces teníamos unos amigos aquí en Alhaurín de la Torre que se habían trasladado hace poquito, antiguos amigos de Ceuta. De Ceuta. Y Caballas, ¿no? Y fuimos a visitarlos y bueno, fue amor a primera vista. O sea, viniste a ver a tus amigos aquí en Laurín. Y de Alhaurín de la Torre fue amor a primera vista. Nos enamoramos. Yo recuerdo que entramos por allí, por donde está la zona de Santa Clara, que está la rotonda. Ahí toda esa parte estaba en construcción, toda esa carretera. Y mira, fue volver a Italia un año entero para preparar el traslado, que fue en el 2003, pero ya con el objetivo de venir a Laurín de la Torre. Y llegaste a Laurín de la Torre el 2003, por ahí. Julio del 2003. Fue hasta ahora. Que nosotros adoptamos a Laurín de la Torre. O sea, fue venir en el 2002 y volver a Italia para preparar todo un traslado a Laurín de la Torre. ¿Y cómo lo tomaron tus hijos? Bueno, mis hijos, cambio, es ¿no? que fue un poco interesante el proceso, porque cuando nosotros vinimos a Italia, aquí de vacaciones, en el 2002, los trajimos a los niños sin decirle que nuestra intención era mudarnos. Y les hicimos conocer todo, tuvimos unas vacaciones preciosas en familia, y entonces al ellos ver este lugar, ver Torremolinos, ver España, fue como que les gustó muchísimo. Cuando volvimos a Italia, ahí fue que nos sentamos como familia y les dijimos, mira, el año que viene estamos pensando, ¿qué os parece? Y la verdad que los chicos estaban encantados. No te voy a decir que el proceso luego fue fácil, porque los niños estaban en la primaria, estaban haciendo el colegio, pero tenían todavía una edad que era posible trasladarnos. No estaban todavía en secundario, no estaban... Era más fácil, ¿no? Era más fácil. Y aún así no fue tan fácil, ¿no? Porque ellos hablaban solamente italiano, en fin, todo un proceso de cambio, pero que es normal. Bueno, después de tantas gestiones, habéis arreglado los papeles, el colegio, tal, ¿os adaptáis rápidamente aquí? Sí, mira, ¿verdad? los niños llegaron aquí que no hablaban una sola palabra de castellano. A pesar de que tanto Juan como yo teníamos un trasfondo de lengua materna castellano, ellos no hablaban. Ellos en Italia todo era italiano. Bueno, entre nosotros siempre era todo en italiano. Fue llegar aquí y a los 6 meses estaban hablando perfectamente castellano sin hablar una sola palabra en italiano. O sea, se olvidaron. No, yo les hablaba en italiano, pero no me respondían en castellano. Bueno, pues. se aprende mejor, ¿no? Bueno, Nancy, estamos aquí en la sede del ABC, una asociación que ahora tú nos hablas de ella, que fue fundada junto a unos amigos a tu llegada de aquel pueblo. Cuéntanos, sí. háblanos Bueno, nosotros llegamos en el 2003, pero la asociación nace en el 2009.
Tú recuerdas que en el 2008 empezamos con una crisis ¿verdad? Del ladrillo o de la burbuja, o bueno, no sé cómo llamarla, pero recordamos que decenas y decenas de personas y miles empezaron a perder sus trabajos, se desmorona toda una estructura laboral, en fin, fue un tiempo muy complicado y nosotros, pues, junto con otros amigos empezamos a ver que había una necesidad de ponernos al lado de familias que estaban pasando mal. Empezamos primero ayudando a amigos. Yo trabajaba, mi marido trabajaba, otra amiga en ese momento estaba por pensionarse y ayudábamos a nuestros amigos, compras en el supermercado, en fin. Y claro, ahí fue que un día nos reunimos ya con la idea de constituir una asociación benéfica que se pudiera enfocar en el reparto de alimentos y también el tema del vestuario, de la ropa, ¿no? De ropero y otros tipos de actividades que pudieran ayudar a mejorar los currículum, a poder conseguir trabajo. Entonces, el 4 de abril del año 2009 nace ABC, fue el día de nuestra acta fundacional y a partir de allí pues comienza la aventura de ABC. Comenzó la aventura siendo tú en aquel momento, al comienzo, como secretaria, ¿no? Sí, bueno, yo en ese momento, en los primeros meses, mi marido comenzó en la junta directiva, yo estaba apoyando, pero hasta después de 4 meses fue que yo me constituyo como secretaria. ¿Vale? Y desde prácticamente noviembre del 2009 hasta el 2016 fui secretaria de ABC. Actualmente eres la presidenta. Bueno, sí, desde el 2016 pues pasé a ser la presidenta, sí. Cuéntanos, ya que estamos aquí, y tú has dicho que esta asociación se formó a raíz de una crisis, que viste que una crisis que azotó a muchísima gente, lo económico, ¿no? Y ahora mismo estamos viviendo otra crisis, ¿verdad? Crisis. ¿Cómo lo estáis viviendo ahora mismo con esta pandemia? La verdad que con las ayudas, el tema de las ayudas. Bueno, el año pasado fue algo de vértigo. Hubieron momentos en que cuando empezamos a notar la necesidad de que tantísimas familias perdían o tenían que quedarse sin trabajo, pasaban a ERTES, pasaban a perder sus trabajos, muchísimos a ERTES. Otros colectivos, como los colectivos de vendedores ambulantes, prácticamente se quedaban sin poder tener ningún tipo de ingreso. Los cuidadores, los limpiadores domésticos, lo mismo. Son sectores que lo más afectados. Cuidadores de ancianos, lo mismo. O sea, cuando comienza el confinamiento, que fue, si no recuerdo mal, el 14 de marzo del 2020. Sí, por ahí. Bueno, empezó una avalancha literalmente de familias solicitando ayuda. En ese momento nosotros estábamos atendiendo a 350 familias. Todavía, perdona que quiero hacer un inciso, ¿todavía estabais aquí, en esta sede? No, nosotros... Porque actualmente esta sede lo utilizáis como administrativo para atender, digamos, a lo que las gestiones... Desde el 2010 es nuestra sede, ¿vale? Sí. Nuestra dirección jurídica es este lugar de calle Jabalcuza, el huerto del Coscorrón, como les gusta llamar. Mira qué bien te sale, mira qué bien te sale. Sí, el huerto del Coscorrón. Pero nosotros trasladamos en el 2016, cogemos el local de calle Arroyo Blanquillo y esa nave se transformó en almacén y reparto de alimentos. Exacto. Y ese mismo año, 2016, en octubre, hacemos trabajos, refaccionamos este lugar y se lanza un ropero solidario mejorado, porque el ropero solidario existe desde que la asociación existe. O sea, nosotros siempre hemos tenido un espacio para dar ropa. Por tanta gente que nos donaba ropa, pues nosotros dábamos ropa. Pero digamos que se mejoró, se preparó de tal manera que era como un local como se conoce un charity job o como un local de segunda mano, enfocado a atender las necesidades de nuestros beneficiarios y también a invitar al público en general que quisiera visitarnos y de alguna manera
colaborar con nosotros y al mismo tiempo beneficiarse de algún producto que le pudiera interesar. ¿Cómo lo puede adquirir? ¿Comprando? Bueno, en ese momento te estoy hablando de que cuando pusimos aquí el local, Sí. que estuvo funcionando aquí el ropero desde el octubre del 2016 hasta noviembre del 2019, o sea, por 3 años. 3 años. Y en noviembre del 19 comenzamos el proceso de trabajos en la nave, porque hubo que hacer toda una serie de trabajos, dividir, poner persiana, pladur, en fin, etcétera, para poder preparar 1/3 del local para roperos solidarios. Y este lugar se transformó en ese momento en acogida y sede administrativa de la asociación. Con muchísimos proyectos en ese momento, teníamos en la cabeza para cursos, talleres, actividades varias, habíamos estado haciendo escuelas de padres, estábamos haciendo cursos de formación, habíamos tenido también talleres de costura, hicimos alguna que otra colaboración con otras Idiomas asociaciones. también habéis estado impartiendo. Sí, idiomas en inglés, para hostelería. También hicimos un montón de formaciones en su momento utilizando la sede de la Fundación de las Canteras. Bueno, a lo largo de estos años ABC se ha involucrado muchísimo en la formación y en los talleres con el objetivo de no solo dar el pez, sino también lo que se dice un poco la caña de pescar, ¿no? Pero en ese momento, cuando estábamos con toda la ilusión de preparar este local, Y llega la pandemia. llega la pandemia. ¿Y qué pasó? Que estábamos hablando de estas ayudas que apareció Entonces, en muchísima ese momento per empezamos a familia. recibir decenas y decenas y decenas de familias. Se ha Y sí, triplicado. bueno, en 1 mes y medio, de 350 familias, pasamos a tener 650. El doble. Llegamos en un momento a atender a 2.583 personas. Porque claro, ahí lo que hicimos fue un acuerdo con el servicios sociales. Fue muy bonito todo el proceso de la pandemia, a pesar del dolor que eso implicó, porque pudimos trabajar todas las entidades sociales, sobre todo dirigidos y coordinados por los servicios sociales, para poder hacer de contención. Una piña y trabajar juntos. Exactamente. Y por lo cual en ese momento vinieron 300 familias nuevas y entidades privadas ayudaron. Eso iba a preguntarte. Ha habido muchísimas entidades que os aportó muchísima, por ejemplo, cofradía, que me consta, Bueno, ¿verdad? sí, bueno, en ese momento, cuando nosotros vemos lo que se viene, yo me acuerdo que un día tuve una charla con Mari Carmen, ¿no? Nuestra Sí, concejala. nuestra concejala, sí. Que era justo un día de reparto, y cuando tú empiezas a captar la desesperación en las personas, empezó a haber un proceso de desesperación de lo que se venía, el estar encerrados en casa, los ingresos empezaban a acabarse, no había manera de generar nuevos ingresos y digamos que hubo que unirse y contener a todos. Entonces los hermanos, bueno, tuvimos ayuda de los verdes, los morados, donaciones, también ellos hicieron su propia ayuda a familias con fondos que tenían recogidas en los supermercados, hubieron empresarios que Hablando hacían de compras. recogida y reparto, yo quería que me hables de hay un sector, hay un grupo que aquí ha hecho un trabajo tremendo, como es Protección Civil. Wow. Ahí donde se ha visto de verdad que se pone piel ahí en el trabajo que han tenido. Protección Civil, yo no me acuerdo cómo fue que empezamos. No sé si yo les llamé, si ellos me llamaron, si había... La cuestión estuvieron ahí. Empezaron un día porque había que llevar algún lote a domicilio, porque claro, imagínate que estábamos confinados. Todos. Nosotros como ONG era cuanto más labor teníamos que hacer. Entonces nosotros pues estábamos toda la semana enfocados en la atención de alimentos. Por supuesto, el ropero solidario se cerró porque la prioridad era el alimento, no era un bien esencial, por lo cual, y empezaron a venir Protección Civil. Entonces ahí fueron 3 meses de poder contar con la colaboración de Protección Civil,
llevando lotes de alimentos. Durante los fines de semana le dejábamos lotes de alimentos en la sede de Protección Civil por si recibían alguna llamada de alguna familia que estuviera en una situación extrema. Entonces ellos tenían ya lotes específicos de alimentos que podían llevar durante el fin de semana que nosotros estábamos cerrados. Yo prácticamente me confinaba los fines de semana. Durante la semana no me podía confinar y todo lo tenía que estar ahí al pie del camión. Había que estar allí y había que estar los lunes, los martes, porque aparte toda la avalancha de gente había que por lo menos hacer la parte administrativa de papeleo y aparte atenderlos allí. Nos queda poquito tiempo, pero quería yo, aquí tenemos unos reconocimientos, quería yo que me hables un poquitín de esto de reconocimiento, tanta labor que ha hecho la asociación ABC. Yo creo que tú en nombre de ella, que me hable de este reconocimiento y premio conseguido. Bueno, pues mira, este año hemos cumplido 12 años, el 4 de abril, pues vamos a ver, tenemos primero el Nazareno del Año, que nos lo dieron la Cofradía de los Morados. Los Morados. Sí, los hermanos Morados nos otorgaron ese premio en febrero del año 2016. Luego, la Asociación Solera pues nos otorgó el Alaurino del Año en cuanto a entidad. Al colectivo. Al colectivo del año. En el 2017, en enero, cuando es que ellos hacían su fiesta de su entrega de premio al Alaurino del Año, sí. Exacto. Y bueno, este es el último, el más nuevo, el reciente, que fue la primera, bueno, después de su quinto proyecto que presentaron la Asociación EOE, el proyecto a Senegal, pues hicieron, a partir de este año empezaron con unos premios de reconocimiento social, y dentro de otras entidades que tú también nombraste, Protección Civil y bueno, y otras personas más, pues nos dieron por la labor de la pandemia. Por la labor de la pandemia. Sí. Bueno, teniendo la pandemia todavía, ahora sí podemos hacer cositas y tal. Cuéntanos qué proyectos tenéis. Bueno, mira, brevemente. Hemos lanzado un curso piloto durante este mes de mayo y el mes de junio, que acabó el viernes pasado. Hemos patrocinado un curso de robótica de Lego, que ha venido una empresa de Málaga. Sí. Había un grupo de niños y han estado aquí tomando clases. Queremos lanzar a partir de septiembre, seguir patrocinando esta actividad, poder becar a alumnos, a gente de nuestra asociación, a niños de las familias que atendemos, poderlos becar para poder participar también ellos. Tenemos pensado seguir con las escuelas de padres también, lanzar algún que otro taller de formación. Hay algunas entidades, habíamos hablado con Cáritas en su momento de ver qué podíamos lanzar, pero tenemos todo ahora mismo en el aire. Pero a partir de septiembre, octubre ya vamos a hacer una lanzadera de cosas. Así lo deseamos, así será. Si Dios quiere, la pandemia nos abandone, ¿no? Bueno. Nancy, muchísimas gracias. Que hemos pasado un ratito así, repasando un poquitín tu historia, tu vida, ¿no? Personal, sí. Y un poquitín la labor que hace, muy extensa la labor que hace. Sí, no se puede resumir en 12 años tanta labor. No se puede, pero hemos dejado un poquitín que se vean las labores que hace entre todos los colectivos, y como hemos mencionado, no solo vosotros, hay muchísimos colectivos. Exacto. Gracias por gracias a ti por invitarme, y bueno, muchísimas gracias. Y habrá más tiempo para hablar con el programa, claro. Cuando tú quieras. Sí. Lo he dicho. Bueno, señores, hemos llegado al fin de este programa y os esperamos la semana que viene. Os dejo con este vídeo sobre esta sede. Hasta la próxima. Hoy hemos visitado la sede de la Asociación ABC. Hemos ido al encuentro de la presidenta, Nancy Ester Lorusso. La sede se ubica en la calle Jabalcuza y actualmente se siguen realizando gestiones administrativas en la misma. En sus comienzos, la sede estaba ubicada enfrente de la finca El Alamillo y años después pasan a tener un local en la Plaza Paco Lara. Debido al aumento de la demanda de solicitantes, tuvieron que trasladarse al almacén donde hacen el reparto de alimentos y donde se encuentra el ropero solidario. Esta asociación cuenta con varios voluntarios de turno y lleva operando desde el 2009. Está subvencionada por el ayuntamiento y atiende a más de 500 familias. La entidad ABC ha recibido varios premios, el Colectivo del Año de Solera, Premio Nazareno de la Cofradía de los Moraos y el de la Asociación Juvenil en reconocimiento a sus labores solidarias y humanitarias.
A través de la asociación se han realizado varios talleres y actividades en colaboración con los servicios sociales y el tejido asociativo.